tardes, buenas tardes, buenas tardes. Canción para fin de semana, hola Milari. Hola amigo, ¿cómo está? Muy Canción buenas tardes para a toda esta karaoke, gente que nos claro está que sí. acompañando a esta hora aquí en Doctor 7. Bienvenidos, como dice el log, a su revista médica familiar. Correcto. Su programa de salud favorito. ¿Cuál es? A ver, los escucho. Bienvenidos. Doctor 7. Doctor 7, muy bien. ¿Cómo está mi doga? Súper animado, bien el fin de semana. Ajá. Mañana tenemos una jornada ¿Qué médica. tiene? ¿Qué tiene? A ver, Mañana cuente. Tenemos una jornada médica, vamos a Ajá. hacer unas jornadas médicas por Salinas de Ibarra se llama. Ya, vamos a ir a- Salinas. Ah, ya, Sí, ya, sí, vamos a hacer norte, como al norte, una ya. campaña médica con varios médicos de varias especialidades para ver a muchos pacientes ¡Qué bueno, de escasos Doc! recursos. Así que vamos a estar por allá, así que ¿Por un qué no fuerte nos abrazo. dijo con tiempo y iba Porque el equipo me de acaban Doctor de decir 7? hoy. Entonces nos vamos a... Hoy me acaban de decir. Ay, no diga. Sí, Pero sí, bueno, sí. para una próxima oportunidad, por favor, dígalo, dígale que le digan con tiempo Y ahí voy para a- nosotros acompañar y también, Voy a hacer unas obviamente, tomitas ahí de la gente también para que manden saluditos y todo más, a ver cómo Hacer es el nota de ambiente, toda para que veas esa cómo gran son las labor. brigadas médicas. Ajá. ¿Has escuchado de las brigadas médicas? Claro, entonces, usted las va a brigadas formar médicas- parte. Sí, o sea, el hospital donde trabajo hace brigadas médicas todos los años, ¿sí? En varias partes del y Ecuador. esta vez van a Salinas de Ibarra. Correcto, que son tanto clínicas, o sea, médicos así ¿De como qué hora a qué hora? Y toda la gente puede ir. de 8 a 2, de 2 a 4 o a 5. Pero toda la gente puede ir. Claro, por eso están Entonces, a ver, invitadísimos. hágase la invitación entonces. No, mi sí, doc. todos Ajá. están cordialmente invitados en Salinas de Ibarra para estar en las jornadas médicas del Hospital Metropolitano. Vamos a estar pendientes de ahí de ustedes, de su salud también, y van a tener médicos clínicos, médicos cirujanos, pediatras, van a tener de todas las especialidades para que ustedes puedan estar también ahí en nuestras campañas. Perfecto, mi dog. Así que de pasito mandamos un abrazo y un saludo inmenso a toda la gente que nos ve de todas las provincias del norte de nuestro bello Ecuador. Así es. Que viene siendo Carchi, Tulcán, Imbabura, Ibarra, Pichincha. Ah, no, Así pues me claro. hicieron aprender Ya en la sabías, escuela. claro. pues. Ahora ya no, Los ahora demás. ya no, ahora ya no se da. ¿Sí o no, María Gracia? ¿Sí o no? Carchi, Ya Tulcán, no. Carchi, Imbabura. Imbabura, capital Ibarra, Piscina, Ajá, capital sí, Quito y ajá. todo lo demás. Así que nada, y Cotopaxi, saludos para la todos Tacunga, ustedes Bolívar. que están en la casa. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos programa muy especial, Oiga, mi mi doc, querida Lari, dígamelo. A los años, pues. ¿Por qué? Viernes de especialista. Ah, sí, ¿cierto o no? Claro. A los años viernes de especialista y no sabes la especialista. Porque si te has dado cuenta, Milari, Cuente. en el mes de marzo, ¿qué hemos hecho nosotros? Resaltar a las damas y a las mujeres empoderadas también en la parte médica. Entonces, Claro, si ustedes se han dado totalmente. cuenta, casi todos nuestros invitados, por no decir todos nuestros invitados, no, casi todos nuestros invitados del mes de marzo han sido mujeres. Y el día de hoy, Y en la con semana más que usted razón. no estuvo. Por eso. También, pues. Por esto digo, o sea, casi todas han sido, y eso es por qué, porque también queremos dar nuestro pequeño homenaje en todo este mes a las mujeres porque hacen su trabajo y muchas veces mejores que los hombres. Así que el día de hoy vamos a romper mitos, Milari. ¿Sobre qué? Porque normalmente cuando hablamos de problemas de columna, Ajá. de espalda, dolores, hernias y cosas por el estilo, casi hablamos exclusivamente de una especialidad solamente de hombres. Pero no, para que veas que no. También hay mujeres traumatólogas, especialistas en columna, que hacen todos los días lo posible para que usted vuelva a tener su funcionalidad, su habitualidad y recobre su salud. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dolores. Hernias Eso, hernias discales. discales y dolores a nivel de la columna. Así ¿Y que sabe ya qué, usted. mi doc? Dígamelo. Aquí está, pues, una para que la doble haga todos los... O sea, sí, todos, pues ya todos vamos los a ver. exámenes que quiere y toqueteo. Correcto. No, usted no me cree. No, de yo sí le verdad. creo. Yo sí Tengo que dos. tiene todo esta niña, así Tengo que pues, yo dos sí le hernias, creo. eso sí diagnosticado, doc. Porque Claro. siempre le digo a lo que hay, yo parece que tengo la anemia. No, Esto mis sí es hernias sí son diagnosticado. diagnosticadas. Ok. Hace 7 años que no le doy seguimiento. Está mal, eso no haga en casa. Correcto. No Entonces, lo hará. lo que queremos saber el día de hoy es justamente, al ser tan frecuente los dolores de espalda, es lo mismo hablar de un dolor de espalda que hablar específicamente de una hernia discal. hernias. Entonces, esas cosas A diferenciar en los casa. dolores, mi doc. Exactamente. Por ejemplo, Vamos, las zonas de los dolores en la las espalda. zonas de cómo se trata, ¿Y de cómo cuáles se son las diagnostica. causas también? Porque, por ejemplo, he escuchado eso. que a mí cuando me diagnosticaron me Sí. dijeron, ¿hiciste algún movimiento o cargaste algún peso Claro, que y estuvo la de típica más? de no. Y se te fracturó, creo que me dijeron, Wow. no se te fracturó, se te Hernió. movió, se te movió Ok. el disco. Sí. Bueno, ya eso vamos a hablar acá con términos médicos para que usted Correcto. también en casita lo entienda. Pero si usted quiere, mejor dicho, no quiere perderse el programa del día de hoy, ya sabe que tiene que ir corriendo a nuestro Instagram, @doctor7.es. Por allá tenemos la parte de nuestra Meditrivia del día de hoy, para que vaya a hacer su respectiva
votación. Además que nos regale sus likes, que comparten sus historias, que le comparten los grupos de WhatsApp, que le comparta a la abuelita, a todo mundo que usted piense que necesita ese tipo de información. Ya sabe que por allá en Instagram estamos súper activos últimamente. Así es bastante. Y si es que eventualmente no pueden ver el programa, ¿no es cierto? Pero quieren compartir buena información, ¿qué tienen que hacer? Irnos a seguir, ¿en dónde? En YouTube también. En YouTube, sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en YouTube, recuerden ustedes que al día siguiente del programa estamos cargando todos nuestros programas y usted se puede suscribir para que en la campanita le lleguen las notificaciones de los nuevos programas y sobre todo que puedan copiar el enlace y eso sí, antes de estar enviando esas cadenas medias raras, envíe información médica que le vaya a servir a toda su familia también. Así que participen en nuestro Instagram también y escríbanos para sus mensajes de texto también, videollamadas si quieren hacerlo, pero llamen Ahí a nuestro programa también. Por ejemplo, viendo el programa del día miércoles, en donde hablamos sobre el Día Mundial de la Prevención y Concientización del Cáncer de Cuello Uterino. Tuvimos especialistas, tuvimos invitada que nos vino a contar su testimonio, así que fue un programa bastante informativo y sobre todo también emotivo, ¿no? Si no lo vio, bájelo, porque está muy interesante, sobre todo ¿por qué? Porque muchas veces pensábamos que solamente eran los varones, de las mujeres, perdón. No, los varones también tienen que verlo porque hay varios tips importantes para el manejo. Así es, mi doc, pero para toda esa gente que ya nos está escribiendo nuestro número de WhatsApp, preguntando la dirección, contacto, a dónde le puedo llamar al doctor Carlos Nieto, pues en este momento va a recibir la información de su propia boca. Gracias, Milari. Estamos en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica número 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063. MedInter, porque todos estamos atentos a tu salud. Y como todos estamos atentos a tu salud también, toda la gente también quiere estar atenta, mi dog, a todo lo que hace el doctor Carlos Nieto. Así que por si es que no, esto ya es noticia... Ya no tan nueva. Ya no tan nueva, pero siempre hay algunito que se les pasa por alto. Y le piden que por favor le cree el Instagram para seguir solo al doctor Carlos Nieto. ¿Cómo estamos, mi doc? Estamos como DR Carlos Nieto, tanto en Instagram como también en TikTok, para que nos pueda seguir. Estamos ahí con historias todos los días motivacionales, también con información muy importante para ustedes. Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí estamos con nuestro Instagram, en donde ustedes pueden encontrar cápsulas muy importantes. Este mes casi dedicado todo a la salud femenina, así que empezamos también con algunos tips para estos cambios de clima. ¿Sabe qué me gusta? ¿Qué le gusta? Que los videos son súper cortitos y tienen la información exacto que se necesita. Gracias. Y créame que por eso también, si no se ha dado cuenta, yo comparto todos sus muchísimas videos. gracias. Y le agradezco a todas las personas que nos están escribiendo, que nos están mandando sus mensajes. Así que mi mamá, usted viera todo su feed en Facebook compartido. Muchísimas gracias. Del Instagram, yo no sé cómo le llevo al Facebook, pero ahí está compartido todos los videos de Carlos Nieto. Mándenos sus preguntas, que esas también las vamos a ir respondiendo. El día de hoy tenemos Meditrivia y vamos a verla en este momento antes de irnos a nuestra pausa. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Vamos a verla. Haga su votación en Instagram. ¿Qué hábito puede ayudar a prevenir una hernia de columna? A. Dormir menos de 6 horas al día. B. Mantener una postura adecuada y fortalecer el core. Vamos a ver qué es el core el día de hoy. ¿Qué es el core? O C. Evitar caminar largas distancias. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene en casa? Participe con nosotros en nuestro Instagram. ¿Qué hábito puede ayudar a prevenir una hernia de columna? ¿Sabe qué video? Cuando me porque en serio yo siento que no me cree usted. No, Cuando me diagnosticaron en el 2017 dos hernias, en la L2 y L5, me acuerdo clarito, no sé si sea así, pero bueno, así me dijeron. Me mandaron porque me dijeron que mis hernias no se podían operar. Ok. Eso también lo vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, justamente vamos a ver. Que estaban muy chiquitas y que se podía como revertir, algo así, pero me mandaron a nadar. Por eso la idea es que hoy día vamos a estar muy claros en cuáles son. Es verdad. ¿Qué son las hernias? ¿Qué no son? ¿Cuáles son los síntomas? Y sobre todo, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Se operan todas las hernias? ¿No se las opera? Así que no se vaya rapidito. Un vasito de agua, unos snacks y vuelva rapidito para que usted vea la información del día de hoy. Columna, problemas de columna, hernias discales, enseguida con un especialista en vivo. Ya volvemos. ¡Vámonos! Y volvemos con Doctor 7, último programa de la semana y último programa del mes de marzo, Doc. Mire que ya entramos al cuarto mes y parece que fue ayer que estábamos dándonos el abrazo de fin de año.
Ahí está, para que veas cómo pasa volando. No. Ay, ya. Falta Por interno le dicen es que no, todavía tienes 31, Ay, no es febrero. Ay, perdón, pero sí, bueno, se me pasó ya. Bueno, es el penúltimo día, el penúltimo programa del mes de marzo. Pero correcto. Bueno, oiga, mi doc. Dígamelo todo. Por favor, presénteme quién tiene a su lado. Como te decía, estamos muy honrados de tener en nuestro set de Doctor 7 a la doctora Gabriela Moya, médica, traumatóloga, ortopedista y especialista en columna. Así que, como ustedes ven, también hay mujeres traumatólogas. Hola, mi Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carlos. Doc. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias la invitación. No, gracias a ti por atender nuestro llamado. Gaby, es muy frecuente para nosotros que la gente nos pregunta normalmente, hablen acerca de problemas de columna. ¿Qué tan frecuente es esta patología aquí en nuestro medio? Realmente es mundial. Realmente es mundial, está entre los 5 síntomas más comunes a nivel mundial. Ah, perfecto. Está segundo después de la cefalea, o sea, después del dolor de cabeza viene el dolor lumbar. Y las personas, ¿qué tanto faltan a sus trabajos o qué tan complicado es el asunto como para el ausentismo laboral? Es una de las causas más principales para el ausentismo. Imagínate, entonces, una de las causas muy, muy importantes en esto. Y cuando hablamos de esto, las lesiones de columna, ¿nace uno con las lesiones o con el tiempo puede irlas desarrollando? ¿Cómo le vemos este espectro de problemas a nivel de la columna? Realmente vamos por los dos lados. O sea, sí Correcto. hemos visto que hay problema genético, de que generalmente podemos heredar problemas en la columna y al mismo tiempo lo vamos generando dependiendo de la actividad que nosotros hagamos. Perfecto. Más o menos, ¿desde qué edad empezamos a ver problemas a nivel de la columna? Lo esperado es que sea a partir de los 30 años. Ah, ok. Ok, porque te pregunto esto, porque hemos tenido también, por ejemplo, pacientes con obesidad, con sobrepeso, que ya tienen algún tipo de lesiones y claro, están cursando los 20, los 23 años, pero eventualmente, o sea, se esperaría que sea a los 30. Más o menos empieza la degeneración desde los 30 años. Desde los 30. ¿Y cuáles son esos casos, mi doc, o cuáles son las causas, en este caso, valga la redundancia, que podrían acelerar este problema de columna en, por ejemplo, pacientes de 18, 19, 20 años en adelante? Eso depende mucho de la actividad que hacen. O sea, por ejemplo, vemos muchísimo en los pacientes que hacen o se dedican a la agricultura. O que hacen trabajo de carpintería, de mecánicos, o sea, que hacen mucho peso y que lo hacen desde muy jóvenes, su columna se degenera mucho más rápido. Wow. Entonces los empiezas a ver como que los daños mucho más avanzados. Entonces, sí es cierto cuando te dicen, en este caso, cuando me dijeron a mí, tienes 2 hernias, ¿qué hiciste? ¿Qué peso cargaste? ¿Qué movimiento? ¿Qué brinco? Pueden ser una de las causas. Exactamente, de eso es la pregunta. Tenemos que llegar por qué tienes esa situación antes de tiempo, o sea, ¿por qué? Correcto. Ahora, la gente generalmente en las calles, también cuando estamos nosotros preguntando, vamos a preguntarles a ellos también, ¿cuáles creen ellos que son las causas para este tipo de problemas de columna y de esto? Entonces, tenemos un Vox Populi para ver si lo podemos mandar para empezar a revisar qué pasa con la columna. Vamos a ver qué dice la gente en las calles. ¿Por qué las personas pueden desarrollar una hernia discal? Por alguna mala fuerza o un peso excesivo que alguna vez transportó. Porque igual como no trabajamos, toca cargar. Por falta de ejercicio, por mala alimentación. Por lo que mucho se trabaja y no hay movimiento. Bueno. ¿Y qué dice la gente? Dime. ¿El sedentarismo puede ser un factor de riesgo para causar hernias? Definitivamente. Sí. ¿Por qué? Más que todo lo que estás haciendo es perdiendo masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que tu disco aguante toda la fuerza de tu cuerpo. O sea, tienes que tener en cuenta que toda la columna es el balance completo de tu cuerpo. O sea, sin la columna no tienes nada. Correcto. Entonces, los discos hay que considerarlos como amortiguadores. Entonces, ellos soportan absolutamente todo. Si tú le dejas sin musculatura, al momento en que estás sedentario, empieza el aumento de peso y demás, automáticamente empiezas a generar ya degeneración más rápida de ese disco. Wow. Y que puede generar hernias. Ahora, en casa, por ejemplo, ahorita se pueden estar alertando. No hay, o sea, que si me duele la espalda es que tengo hernia. ¿En qué casos o cuáles son esos dolores o los síntomas de diferenciar? Que podamos nosotros los mismos diferenciar si es que estamos como en el grupo de, puedes tener una hernia o... ¿Por qué entonces, cuál es el otro factor para que me duela la espalda? O sea, realmente ahí es lo contrario. Aunque no lo creas, hay hernias que son completamente asintomáticas. Y si ahorita hacemos un 80% tal vez de resonancias de la calle a la gente que pase, probablemente el 80% tenga una hernia. No tienen ni idea que lo tiene. O sea, sí hay
el cambio de la forma o de la parte del disco, pero no tiene sintomatología. No tiene sintomatología. Ah, ok. Ahora, justamente enfocado en lo que dice Larisa, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que tú ves en la consulta que la mayoría de tus pacientes tienen para las molestias de la O sea, espalda? generalmente son pacientes que ya llegan con dolor que no son agudos. Es muy raro que vengan ya con un dolor agudo. Eso quiere decir menos de 3 meses. Correcto. Son pacientes que ya llegan pasados los 6, pasado el año, pasado 2 y que ya han probado absolutamente todo. O sea, ya son dolores crónicos, que es mucho más difícil de manejar. Correcto. Y vienen con esa idea que tienes tú. A mí me detectaron hace 7 años hernia de disco y empieza así la consulta. Ah, ok. Entonces, y es como Claro. que tienes que cambiar esa Claro, el chip. perspectiva. Claro, ¿Sí me entiendes? exactamente. Es como que convérsame primero qué sientes ahora, qué es lo que tienes, o sea, qué es lo que, dónde duele, cuándo duele, en la mañana molesta más, te levanta rígida. Entonces, con todo eso más o menos vas viendo hacia dónde tienes que guiarte. O sea, en la consulta, cuando tú abordas a un paciente que viene por dolor de espalda, por dolor de columna, y que viene creyendo que tiene hernias, en esta parte, los pilares fundamentales de tu evaluación, ¿cuáles son? Está peso, El peso. está edad, Ajá, está la parte de la actividad, correcto. tanto laboral como física, Correcto. el tipo de trabajo que Ajá. realizan, o sea, es fundamental, si es que realiza deporte o no. Ah, ok. ¿Qué más? Yo creo que por ahí. Perfecto. Ahora, mi doc, pero para la gente que entienda en casa, ¿qué es una hernia? No sé si lo podemos dibujar o graficar. Acá para teníamos que lo unos tengan modelitos de la más, doc para más o menos que nos pueda dar una mano. A ver, vamos a hacer. que sea más se llama la didáctico escuelita para de que la Dr. gente Siete, mi en doc. casa también Vamos lo por acá. entienda. No es la malformación Claro que sí. del hueso, Vamos es a un ver. tumor No, que no, se no. forma No, no, entre vértebras. Correcto. ¿Qué es una hernia? A Yo ver, voy aquí tenemos moviendo para material y acá. aquí nos va a explicar la doctora justamente para Ajá. poder revisar. Más o menos. Para tener más o menos una idea, ¿no? Vamos a pensar que nos estamos viendo de lado, ¿sí? Ok. Esta parte de aquí son los discos, Ujú. ¿sí? Todas estas. Y eso es lo que vemos en radiografía o tomografía o en resonancia Resonancias, magnética, ajá. ¿ok? Estas de acá son las vértebras, o sea, son los huesos como tal, ¿ya? Por eso es que les decía, este de aquí es el amortiguador, Ya. porque 80% de esto ¿Es una especie de cartílago es eso? agua. Ah. No es cartílago, es Ok, agua, ajá. ¿ya? Entonces, este disco de aquí, lo que tiene adentro se conoce núcleo pulposo. Justo digamos que este es el disco, ¿verdad? En el centro tiene lo que es el núcleo pulposo, Ok. ¿ya? Y el resto es el agua que les estoy diciendo, que eso es lo que se va deshidratando. Por eso se va produciendo ya la degeneración del disco, ¿ya? ok. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe este disco, o sea, se rompe la parte del disco por cualquiera de las causas que de hecho tuvieron razón los ciudadanos que nos dieron su opinión y se sale un pedazo, ¿ya? Entonces, ahí es cuando empieza la hernia de disco. No necesariamente se sale completamente, puede haber solamente un abombamiento. Generalmente lo que yo les explico a los pacientes es que el disco tiene que tener la forma de un frijolito, ¿ok? Ujú. Siempre tiene una parte oscura y una parte clara en la resonancia magnética. Eso es uno normal. Cuando empezamos a tener ya una degeneración, esto empieza a achatarse y cuando ya empezamos a tener lo que sea una hernia discal, que incluso son los abombamientos, empieza ya a hacerse bolitas. Entonces esa es la diferencia. O sea, probablemente, por Ok. ejemplo, cuando hablaron con Larisa y le decían a la Lari que tenía unas hernias, podrían estar hablando de un abombamiento, pero que no producía mayor Mayor complicación. sintomatología ni nada y no era necesario cirugía, simplemente manejo. Eso y- me dijeron, porque yo dije, Ya. hijo de Claro, madre. claro, exactamente. Ya me fregué, Claro. no voy a hacer la misma, voy a dejar de jugar. En ese entonces era deportista, jugaba básquetbol Correcto. y todo lo que... Pero no, porque yo tengo un antecedente en que en mi familia, a mi abuelo y a mi tío les operaron de hernias de la columna. Ujú. O sea, es que eso la pregunta iba por ahí también. ¿Se opera menos que antes? ¿Se opera igual que antes en cantidades? ¿Tú has tenido algún tipo de dato en ese sentido? La verdad, ahí sí tenemos que evaluar súper bien al paciente. Más del 80% no se opera. Y ese punto es muy importante para todos ustedes en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido la consulta de recomiéndeme a alguien más para que me ayude con una segunda opinión. Porque muchas veces uno dice, no, es que ya me dijeron que es de operación. Sí. Pero cuando hacemos la evaluación clínica, el paciente tiene fuerza, tiene motricidad, tiene buena sensibilidad. Por ahí sí hay dolores, obviamente, pero no que uno pensaría clínicamente. Entonces, lo que tú dices es cierto. El 80% de pacientes no se deberían operar. ¿Y en qué casos sí se debería, mi doc? Exactamente. ¿Y cuáles serían las Entonces, indicaciones? Entonces, normalmente lo más importante es cuando tienes un deterioro neurológico, Ah, ok. ¿sí? Digamos, por
eso es importante cuando digo cómo es el dolor, o sea, enfocarme bien en el dolor. Necesito que el paciente me diga el dolor. Y me dice, me duele el glúteo, por ejemplo. Me llega hasta el glúteo. Listo, está en el glúteo, no pasa nada. Yo estoy segura que ese nervio no está comprimido. Pero digamos que si empieza a bajar el dolor y es toda la pierna y es constante y tiene el dolor neuropático, es sensación, o sea, es tipo sensitivo. ¿Ya? Correcto. No es cuando vienen y dicen es que tengo calambre. O sea, no es el calambre, es completamente distinto. Entonces, el ejemplo que siempre le digo es como cuando haces mucho ejercicio. Así es. Entonces te dice, sí, es ese, no es dolor neuropático. No tiene nada El dolor que ver. neuropático es calor, frío, piquetes, hormigueo, electricidad. Entonces ahí ya tienes una idea de que sí puede haber una compresión. Un compromiso. Entonces en esos casos específicos pido una resonancia. Correcto. Y ahí sí decido qué es lo que puedo hacer. Pero soy yo de las personas, al menos, que siempre prefiere iniciar con un tratamiento conservador, porque incluso hay hernias muy, muy grandes que pueden ser asintomáticas y hernias muy chiquititas que son sumamente asintomáticas. Claro. Y a veces hasta ni se ve y el paciente tiene muchísimo dolor. Sintomatología. Mi doctora Gaby, tenemos unas imágenes para ver, que nos vayas explicando, justamente porque a la gente le encanta saber qué es lo que proyectamos. Entonces, tenemos unas imágenes que nos va a poner... Una radiografía. Mira, no, esta es una resonancia magnética. Ajá. Entonces, y que eventualmente, a veces los pacientes nos mandan y dicen, esto es lo que nos mostraron. ¿Qué estamos viendo en pantalla, mi querida doctora Gaby? Bueno, ahorita estamos viendo la parte lumbar, como les dije, de lado. O sea, estamos viendo de lado la parte sagital. Correcto. Si se fijan, lo que me gusta explicarles a los pacientes es que tienen que ver la coloración de los discos, ¿ya? Ah, ok. Porque mientras más oscuros están, más proceso degenerativo tienen. Generalmente Ya. tienen que ser claros, tienen que ser más blancos, ¿ok? Claro, lo que tú decías, esto de que son como dos colorcitos. Ajá. Entonces vemos ahí, por ejemplo, ese de ahí tiene menos colorcito blanco en el centro, ¿verdad? Exactamente, pero vele el de abajo. Exactamente, pero entonces mira el de más abajo, está casi negro completamente. Y el de arriba, en cambio, tiene una muy buena coloración blanquecina. Exactamente. Entonces, si ustedes van, eso, mi Anto, entonces, por donde dice L3 más abajito, podemos señalar esta parte y la diferencia que tenemos. Entonces miren ustedes, ok, o sea que mientras más clarito esté la parte del centro es mucho mejor. Claro. Sigue hidratado. Exactamente. Ok. Por eso la flecha, ¿qué está indicando la flecha entonces en Ahí ese ves, punto? yo te digo una protrusión, pero tú ok. solamente estás viendo en un corte. Es importante ver en otro corte para ver cómo se está comportando esa hernia. Pero, por ejemplo, una pregunta nada más. ¿Podríamos tener con esa imagen, podría el paciente tener mucha sintomatología o nada de sintomatología? Podría tener, sí. Ok. Pero es importante lo que te digo, es otro Claro, corte. Tú no te puedes correcto. manejar solamente con uno. Ahora, mi doc, ¿qué pasa en los casos de, por ejemplo, pacientes jóvenes que hacen un mal peso, un mal movimiento y se fractura y empieza eso de la hernia? Vas al doctor con dolor de espalda, ¿no? Y resulta que la hernia ya está grandecita y le preguntan, pero ¿y qué cargaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo después de esa fractura empieza como que a notarse la sintomatología o empezar a crecer esta hernia? Lo que pasa es que ahí sí tienes que diferenciar en dos tipos, la degenerativa y la traumática. Ya. Es completamente Hablemos de distinto. los dos casos. Entonces, en una en la traumática. degenerativa simplemente va pasando el proceso y puede ser que no es sintomática al inicio y empieza a ser cada vez más sintomática. Pero si es que te vas por la parte traumática, de que levantó un peso y ese rato empezó con un dolor y un dolor hacia la pierna insoportable, en ese caso sería indicativo de cirugía. O sea, y es inmediato y no hay dos caminos. No. Si es que hay un deterioro neurológico prácticamente inmediato, es preferible manejarlo quirúrgicamente. Ok. Mi doc, tenemos ahora también dos imágenes que vamos a verlas en pantallas de un antes y un después, con hernia y sin hernia, para que también usted nos vaya explicando y le vaya explicando a toda la gente en casa, ¿no? Para que sea más gráfico y puedan diferenciarlo de mejor manera. ¿Qué tenemos en la imagen del antes, mi doc? Ahí estamos viendo Hay una en pantalla. protrusión, sí. Hay una protrusión entre la cuarta y la quinta Se vértebra. ve, ¿no? Como... Sí, salidito. O sea, siempre les salido. digo que piensen que es como un chichoncito, como aplastar un globito. Ajá. Entonces se ve que se sale esa parte. ¿Y el después? ¿Ya no la ves? ¿Y eso se puede revertir con cirugía o con los tratamientos que no son necesariamente quirúrgicos? Normalmente la gran mayoría de las hernias, como te digo, tiene manejo conservador. Entonces, más o menos hacemos un seguimiento cada 2 años, cada 3 años con una nueva resonancia, si es que no ha habido ningún cambio importante y se va a ver que son más pequeñas.
O sea, se van deshidratando, igual que una manzana. La dejas y se va deshidratando. Eso es lo que va sucediendo. Ok. No es que desaparece, no es que lo que pasa es que se reduce por Se va deshidratación. como chupando. Exactamente. Exactamente. Ok, mi doc, ahora, en cuanto a los dolores, usted uno dijo, ¿no? Que un dolor o un síntoma diferenciador es ese como ardor, como quemazón, como que se te adormece la pierna derecha o izquierda. Otro síntoma que pueda lanzarle la alerta a la gente en casa de que podría ser candidato a. Lo que pasa es que sí hay otros tipos de razones, no hablar solamente de hernia de disco como tal. La lumbalgia tiene muchas causas. Entonces, ¿Qué es la lumbalgia? La lumbalgia es dolor de la espalda baja. Baja, Nada ok. más, o sea, es un síntoma, ¿ok? Porque siempre te dicen, a mí me diagnosticaron de lumbalgia o lumbociatalgia o nervio ciático, lo que tú quieras, pero es realmente un síntoma, entonces lo tienes que estudiar. Entonces hay ciertas, se les conoce como banderas que nos determinan cuáles son de riesgo y cuáles tenemos que manejarle de diferente manera. Entonces realmente el dolor lumbar es multidisciplinario, o sea, es multidisciplinario. O sea, tenemos que trabajar con las personas. Por ejemplo, Milari, hay personas que tienen ya personas adultas mayores, por ejemplo, que nosotros atendemos en la consulta de medicina interna, y que vemos que dicen la típica de me he achicado. ¿Qué tiene que ver justamente esto? Porque es como un mito, ¿no? O sea, nosotros nos achicamos. ¿Qué es lo que pasa con la columna cuando hablamos de esto? Lo que pasa es que generalmente la columna degenerativa avanzada del adulto mayor ya se presenta con deformidad. Ah, ok. Entonces podemos estarnos encorvando más que achicando. Más que encorvando, o sea, es como que se desgasta, como un zapato. Ah, ok. Tú le desgastas más un lado que el otro. Correcto. Y a veces se desgasta más uno que otro y empezamos con una escoliosis degenerativa. Y en este punto también juega este papel los discos por deshidratación. Claro. Ah, ok. Se gasta más de un lado que del otro, no necesariamente se gasta igual. Perfecto. Y las personas, por ejemplo, que sin tener ningún tipo de trauma o movimiento brusco, hay gente que solamente hace algún movimiento de lateralización y siente esto como que le cortaran la espalda, este dolor que después ya no pueden moverse. ¿Por qué se da ese tipo de dolor? Generalmente ese es el problema, el rotacional. Nosotros tenemos, sobre todo en la parte cervical y lumbar, un movimiento bastante importante. La parte torácica no se mueve por el tórax mismo. Por eso las hernias a este nivel son muy, muy raras, son mucho más comunes abajo y arriba. Entonces, el hecho de que nosotros sobreutilizamos, y generalmente lo hacemos de mala manera, hacemos esto con el disco constantemente. Ah, okay. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo para proteger ese daño? Es hacer que crezca hueso y tejido alrededor para que la columna no se desestabilice. Ya. Entonces ahí es cuando empieza el problema, es que se hace rígida. Correcto. Y yo quiero hacer el movimiento, el típico que dice la ama de casa. Claro. Me duele barrer y trapear, me mata. Sí, Ah, ese no es pretexto. No, No. no, la verdad es que no. Ok, No, ok. oiga, mi doc, No. ahora, en caso de cualquier hernia o cualquier afección de la columna, ¿puede dejar inválido a la persona? No ¿O es necesariamente. muy raro No, que no, pase eso? Sí, muy raro. Siempre. O sea, ¿cuáles serían las causas para Ajá. que una persona se quede sin movilización de una parte de su cuerpo por algún tipo de lesión a nivel de la columna? Primero que sea a nivel medular. Ok, o sea, que Y llegue hasta el fondo. generalmente, Claro. Exactamente. Ujú. Pero de ahí el resto, para decir que se va a quedar paralítico o parapléjico Claro. o lo que sea, no. La verdad es que no. Tenemos mensajitos, mi Correcto, doc, de la vamos con gente que mensajitos. ya les pusimos del tema y ustedes pues nos han escrito a hacer las consultas a la doc. Buenas tardes, doctor Siete. Hace algún tiempo cuando iba al gimnasio tuve un dolor fuerte en la parte lumbar por alzar pesas y me inyecté complejo B para el dolor. No he tenido dolores constantes. ¿Pueden ser hernias? Podrían ser, sí. Ok, o sea, puede ser una de las opcionalidades. ¿Y mejoran con la parte del complejo B? La verdad, el complejo B lo que hace es como reforzar la raíz nerviosa, no Y nada manejar más. el dolor. Correcto. Y eso vamos a hablar un poco cuando hablemos de la parte multimodal también en este punto. Ok, otra pregunta, mi doc. Vámonos. Después de un tratamiento con fisioterapia, mi dolor ha mejorado, pero sigo con molestias. ¿Las hernias discales pueden desaparecer por sí solas? Es lo que conversamos. O sea, podemos tener una hernia que eventualmente se vea mejorada con la fisioterapia. O sea, no por la fisioterapia, sino por cambios de actitud del paciente realmente. O sea, si baja Son de peso, hábitos, o sea, si hace exacto. ejercicio, Empieza a hacer ejercicio, si refuerza un poco la exactamente, espalda, o sea, exactamente. todo depende muy bien de cómo tengamos esto. Y ahí va una pregunta muy importante, Milari, porque a veces hablamos, y en las preguntas del Instagram teníamos, el core. Para la gente en ¿Qué es el casa, a veces core? uno escucha y dice, hay que reforzar el core.
y uno dice, ok, ¿qué es el core? O sea, lo más Gaby? importante en todo esto Claro. es que la región tanto de abdomen como de espalda se ha reforzado. O sea, es toda esta región de aquí que tenemos que tener fuerte. Correcto. Ah, Por y eso para cuando... eso se necesita hacer ejercicio. Ejercicio, ¿no? Gimnasio, porque el estar problema, activo. por eso Milari, nosotros peleamos mucho a veces con esto con los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes más panzoncitos, más gorditos, con más cantidad de tejido o más peso hacia adelante y con menos musculatura adecuada en la columna, son más fáciles de lesionar en este caso. Sí. Entonces, algún tipo de ejercicio en particular, algo que la gente pueda hacer en casa, porque todo el mundo piensa ejercicios, gimnasio. Sí. Pero ¿hay algún tipo de actividad que se pueda hacer en casa para ir reforzando el core? O sea, la verdad, siempre se recomienda lo que te recomendaron a ti, la natación, Natación. Es completo, no tienes impacto, estás haciendo la musculatura completa, nos ayuda muchísimo en lo que es abdomen y en lo que es espalda. Está el pilates, está el yoga, que son otras opciones también, Buenísimo. que tiene bastante fuerza. Uno Para cree que el reforzar. pilates no hace de nada, pero realmente mata. No, no, Sí, no, no, no. sí. Son opciones, Claro. pero ir al gimnasio también es una opción. Y es muy importante porque nos está preguntando dónde le podemos encontrar a la doctora Gabriela Moya. Yo estoy en el Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 3, en Metroconsulta. Perfecto. Ahí están también, Ahí también los estamos números con los en pantalla. contactos. Tómele una Mido, foto para que usted pregunta pida su interna cita. del sonidista, el que le puso el micrófono. Él va de su casa acá al trabajo y del trabajo a la casa en bici. ¿La bicicleta puede causar hernias en la columna? No. Estate tranquilo, Demon, ¿escuchaste? O sea, Perfecto. de hecho, en realidad es un muy buen ejercicio, ¿sí? Inclusive, lo que sí puede ser, cuidado con la próstata, porque eso sí puede molestar. Pero es otra cosa diferente. Vamos con mensajes. Vamos con más mensajes, mi dog. ¿Las planchas ayudan para ejercitar el cuerpo? Sí. Al hacer planchas. Al hacer planchas. ¿Qué hacemos? Ajá, sí. ¿Qué tipo de ejercicio estamos haciendo cuando Los hacemos plancha? burpees también. ¿Eso O sea, es bueno o...? pero es que te digo, o sea, No, los ya impactos. dijo que no. A mi Exacto. entrenador, por favor, Claro. que escuche esto. No, no. Me mata con los Pero, por me ejemplo, mataba. cuando hacemos planchas, cuando hacemos esto de ponernos boca abajo, sobre el piso, ¿qué estamos estimulando? Estamos fortaleciendo todo lo que acabamos Todo de el hablar. core, o sea, la Exacto. parte Los abdominal, burpees, la parte del exactamente. lumbar también. No. Los burpees también te ayuda, pero el problema es el impacto El que impacto. haces. Ah, ok. O sea, no necesitas saltar. Ajá. Puedo hacer el burpee sin necesidad del De salto. hacer el salto. Vamos a una Ok, pausa, nos vamos mi a doc, una y cuando pausa, mi doc. regresemos Sí, señor. vamos a ver, la gente está preocupada. ¿Será que nos operamos? ¿Será que todos se operan? Vamos a ver qué dice la gente cuando volvamos de Pero la al pausa. regreso, así es, ya volvemos. Ok, mi doc, y volvemos con la opinión de la gente, que ya lo dijo el doc antes de irnos a la pausa. ¿Qué piensa la gente en la calle sobre si es que se debe operar o siempre se debe requerir cirugía cuando se presenta una hernia en la columna vertebral? Vamos Bueno, a la ver qué doc nos acá dicen. ya no nos ha dicho, pero queremos también saber qué opina, opina la la gente. gente? Vamos a ver. ¿Las hernias de columna siempre requieren cirugía? Pienso que tendría que hacerse ver, ¿no?, con el doctor para ver qué le dice. Yo creo que todo depende de una buena rehabilitación y si es que en realidad se agrava, creo que ya necesitaría una cirugía. Me imagino que sí. No soy médico, pero sospecho que sí, debía intervención médica, ¿no? Me gustó lo que dijo el señor en la segunda opinión. Una buena rehabilitación podría ser el tratamiento Claro, necesario. ahí va a ir una pregunta ¿En qué importante. casos? Yo tengo 3 preguntas importantes para la Ah, doctora cuente. Gabriela. La primera, ¿cómo es ser una mujer traumatóloga en un medio que aparentemente es solamente de varones? ¿Cómo nace esto de que te gusta la traumatología, de que te hagas traumatóloga de columna, de que estés con esa parte del gusto por esa parte? Pero antes que todo, quiero que sepas que primero quería ser pediatra. ¡Ah, ok! Ah. Como creo que la mayoría de ¿Y mujeres... cómo fue ese cambio entonces, Realmente doc? en el internado las cosas cambian. Uno Sí. cuando se enfrenta, cambia. A los Después retos. incluso fui residente asistencial de medicina interna. Sí. Quise aplicar el momento en que iba a aplicar para el posgrado a medicina interna y traumatología, o sea que no tiene nada Claro. que ver la una con la Ajá. otra, pero eran mis 2 opciones. ¿Ya? Entonces, realmente yo digo que la traumatología es un estilo de vida. Correcto. Es una manera en la que hacemos todo, o sea, no es que veo solo un tipo de paciente, como el Carlitos, Claro. que debe estar hasta por acá del hipertenso, del diabético, o lo que tú quieras. Claro. O Yo el veo pediatra. de todo, o sea, Claro. veo el niño, veo una mujer, Hermoso. veo un anciano, veo un joven, un deportista, o sea, realmente es algo amplio.
Todo lo que yo puedo hacer también es amplio, no es solamente como que centrarme en las hernias discales nada más. Correcto. Entonces es bastante grande. O sea, Qué bueno, qué bueno. Ah, mira, pero ese cambio Para que veas. sí estuvo Correcto. de extremo, por lo opuesto. ¿Y cómo sientes que te ha ido en este tiempo que haces la parte que ya estás ejerciendo, la traumatología de columna? Gracias a Dios tengo el apoyo bien grande de los hombres, Chévere. porque no es fácil, somos muy pocas. De hecho, la especialidad que yo hice en México, soy de 11 generaciones y a la 12 la única mujer. Ah, wow. Soy la única Por mujer. eso te decía, duro, Entonces, ¿no? ahorita estamos en el Metropolitano 2. Sí. Somos pocas, pero cada vez somos más. Pero Es verdad. y eso es importante. ¿Y así sabe que, cuál es la diferencia? ¿Cuál es la Que diferencia? nosotras las mujeres somos más detallistas de Sí. absolutamente O todo sea, lo que siempre hacemos. lo hemos dicho, lo hacen mucho mejor. Y o sea, tenemos los definitivamente. 5 sentidos, pero vea, ahí. Correcto, correcto. Ahora, ya volviendo a esta parte, lo que opina la gente, lo que tú viste, ¿qué te parece esta opinión de que la mayoría de gente dice, o sea, parece que más bien la fisioterapia más que la Operación. Aunque no lo creas, incluso cuando tiene que ser cirugía, cuando el paciente está con muchísimo dolor y ya le hablas de cirugía, son muy reacios. Muy reacios. Porque realmente cuando que tú la hablas de recuperación, columna, tú imagino. hablas columna, Ajá. se asustan. Porque si te dicen hay que sacarte el apéndice, es como que dices, bueno, ya. ok. Ya Meta- tocó. Sí, Ya meta tocó. la Cuchillo, vesícula, saque pues ya tripa. está. Correcto. ¿Sí me entiendes? O sea, es Correcto. como que la gente está mucho más correcto. tranquila. Tú dices, columna, no, ¿por qué no intentamos algo más? Hagamos algo más. Correcto. Entonces, siempre buscan como que la salida, la segunda opinión, la Correcto. tercera opinión. Y Lo que a nosotros nos ha etcétera, pasado, etcétera. Milari, por ejemplo, en el hospital, es que, Ajá. claro, cuando vienen en el evento agudo, por ejemplo, del dolor, Tabea, opéreme lo que usted diga a la hora que quieran. Llegan la doctora, le hace su tratamiento, le mejora el dolor, baja un poco la molestia, y después como que lo voy a pensar, ¿no es cierto? Y ¿No me podré tomar algo? Es que eso te digo, justamente. Y hay mucha gente, por eso era la pregunta, ¿qué pasa con los pacientes, con estos mitos que tenemos en la calle, en el ambiente? Vamos a tener unos mitos para que tú nos ayudes Nuestro a segmento, irlos viendo. mi doc. ¿Es cierto o no es cierto? Va. Vamos a ir el primer mito. Vamos a ir con el primer mito. A ver, Y decimos, las hernias de columna no se pueden prevenir. Sí, se previene. o sea, las podemos prevenir, pero eventualmente la parte de las hernias de disco, las podemos prevenir. ¿Cómo las podemos prevenir, mi doctora Gaby? Lo que hablamos y lo que probablemente tú repites muchísimo, o sea, todo el tiempo, creo que Carlitos debe repetir para lo que es manejo de presión alta, de diabetes, etcétera, etcétera, es el cambio de hábitos. Realmente son cambio de hábitos. Es cambiar el hábito, no subir de peso, buenas posturas, cómo manejar cuando levantamos pesos. Porque vamos al supermercado, por ejemplo, es lo que siempre les digo. En la mano derecha agarro todas las bolsas y en la mano izquierda llevo el pan. Entonces ya le desequilibras, ¿no? Correcto. Entonces más o menos es cambio de De hábitos, De hábito. ser Correcto. más activo, ¿no? fumar es una opción también que degenera muchísimo. Y eso recálcalo, porque eventualmente hay mucha gente que me ha dicho en la consulta cuando hablamos de esto y de factores de riesgo, les digo el cigarrillo. Me dice, ¿qué tiene que ver? O sea, si yo fumo, ¿qué El tiene que ver cigarrillo con la con la columna? parte de la columna? Sí, pero en varios Degenera. estudios sí vemos Sí esto. está, sí. Correcto. Degenera y si es que fuera cirugía, igual el problema de cicatrización posterior es complejo. Correcto. Ahora, mi doc, en cuanto a la... Ah, es cierto que estamos con los mitos, perdón. Vamos Ya con el A otro ver, mito. Segundo mito de este viernes. Sí, me lo merezco. ¿Las hernias de columna pueden ser asintomáticas? Ya lo dijo, sí. Sí, así es. Sí, sí pueden Ahora, ser. Es entonces, verdadero. esto es cierto. Ajá. Vamos, con el otro el mito. siguiente mito. Y dice, chan. ¿Tener dolor de espalda es síntoma de una hernia de disco? No necesariamente. ¿Puede ¿Cuándo, ser por ejemplo? lumbalgia o qué otro más? O sea, normalmente puede ser que hiciste mal ejercicio. Claro. Hiciste un mal ejercicio, Un mal movimiento. tienes una contractura muscular y simplemente Y ya. tienes un dolor mecánico y ya está. Ok, Vamos vamos. con el siguiente mito, entonces es falso. ¿Levantar objetos pesados de forma incorrecta puede causar hernias de disco? Sí. También lo dijo. Sí, señores. Por eso es importante también que recordemos los trabajos, las actividades laborales diarias, inclusive Oiga, mi doc, los movimientos repetitivos. Levantar demasiado peso. Pero, por ejemplo, hay mucha gente en el gimnasio que levanta 100, 200, 300 libras. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ahí tendríamos que ver una resonancia de esas personas y veamos cómo están esos discos. Si ellos dejan de ejercitar y pierden musculatura, el dolor va a ser insoportable. Claro,
Por eso es importante que tú veas las lesiones que hay de esos pacientes después, ¿no? Ok. Inclusive porque... Y ahí va una buena pregunta también. ¿Tenemos algún otro mito, tal vez, mi Anto? Un El mito más último, el tenemos. Y ahí último. tengo A ver. otra pregunta. Vamos. ¿Las hernias de columna solo lo padecen personas mayores? No, De hecho, es lo no. contrario. No, Claro. de hecho es lo contrario. En personas mayores ya vemos cosas completamente distintas. Diferentes. Que es lo que conversamos. Correcto. Que como empieza la hernia de disco, empieza a deshidratarse, empieza a haber cambios en la columna y en la anatomía, ya son patologías distintas. O sea, ya viene el canal estrecho, estenosis foraminales, o sea, son cosas Correcto, completamente otra cosa distintas. diferente. Entonces, a diferencia de lo que se cree, ¿qué pasa con un mito que yo también a veces le peleo a los pacientes? Has visto tú, me imagino, muchos pacientes que se ponen una faja para poder viajar, que cuando tienen más de 3 horas, que ni sé qué, para mejorar la postura y la columna. ¿Sirven este tipo de dispositivos? Realmente la faja yo utilizo en aquellos pacientes adulto mayor ¿Ya? que no pueden operarse y que necesitan de alguna manera sostén. ¿Por qué? Ok. Porque algo que me enseñaron desde la universidad, y me imagino que al Carlitos igual, que órgano que no se usa Se atrofia. ¿Ok? Correcto. Entonces es que yo empiezo a tener ese problema de ponerme la faja constantemente, lo que estoy haciendo es perdiendo la musculatura que quiero ganar. Correcto. Y justamente por eso en los gimnasios tengan mucho cuidado, porque la gente que también hace un montón de ejercicio, con un montón de peso, siempre con faja, podría lesionarse más rápidamente. Y queríamos preguntarle, las fracturas, cuando se fracturan los huesos de la columna, cuando hay lesiones de los huesos de la columna, doctora, ¿qué tan difícil es, qué tan complejo es operar fracturas de columna? Por ejemplo, pacientes en casa que deben tener, y a todas las personas, pacientes adultos mayores con dolores de 6 meses de evolución, que les hacen una radiografía y ven que hay esto que llamamos muchas veces estas fracturas por acuñamiento. Ajá. Estas que a veces ni se enteraron que Ajá. hubo algún tipo de cambio. Ajá. ¿Se operan estas fracturas, doctora? No. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de no operarlas? O sea, realmente todo tiene sus criterios, ¿no? Correcto. Entonces, generalmente las fracturas tienen criterios específicos para ser quirúrgicas. Correcto. Entre estas está el acuñamiento, por ejemplo, no es una causa. El acuñamiento tiene que ser superior al 50%. Ok. Tiene que haber una deformidad en cifosis mayor al 30, de 30 grados. Correcto. Si es que hay ya no acuñamiento como tal, sino una explosión de la vértebra y que ok. un fragmento se vaya para atrás y me esté produciendo algún tipo de compromiso, sea de Correcto. canal espinal o medular, ¿Ya? o que un paciente realmente tenga un compromiso medular y que tenga que descomprimir y fijar. Perfecto. Por eso es importante también, porque hay muchas personas que también preguntan, doctor, es que le dijeron a mi mami que esto tiene que operarse. Muchas veces los clínicos nos quedamos como que, déjenme preguntar, porque no hemos tenido esas indicaciones. Pero lo que acaba de decir la doctora es muy importante. O sea, hay indicaciones específicas para poner en la mesa de discusión la parte quirúrgica también. Ahora, mi doc, si no hablamos de la parte quirúrgica y nos vamos a la rehabilitación o fisioterapia, ¿no? Para manejar esto de los problemas de la columna. ¿Cuánto tiempo una persona debería, por ejemplo, en hernias de disco, cuánto una persona debería tomar fisioterapia o sesiones de terapia para que esa hernia, como la manzana que usted dijo, ¿no? se empiece a secar? O sea, realmente lo que yo hago, el manejo inicial siempre es con medicación y vemos respuesta con la medicación. Vemos al paciente dentro de un mes más o menos para ver cómo le fue y empezamos con terapia. Esa es mi manera de manejar. Ah, ¿Por ok. qué? Porque hay personas que van directo al terapista y terminan haciéndole estiramientos y demás y empeorando el dolor. Entonces yo prefiero primero bajarle, siempre llegan digamos con un 8 sobre 10 de dolor, bajar ese dolor, tenerle un 4 o 5 y empezar con terapia analgésica, o sea, nada más masaje, magneto, electrodo, sin nada de movimiento. Empezamos después que les enseñen estiramiento y de ahí viene la parte de fortalecimiento muscular. Entonces es un proceso largo, realmente no es algo de que me dio hoy y mañana estoy bien. O sea, un dolor de la columna generalmente desaparece a las 3 semanas. Más o menos. Ok. Correcto. Y una vez que con la ayuda de estos tratamientos se reduce la hernia, ¿puede volver a ¿Reherniarse? reherniarse? Sí, hay, sí. Es muy poco el porcentaje, pero sí existe. Sí. Y un poco Entonces, hay cuidado estoqueando un con poco en las eso. redes sociales encontramos una información muy importante tuya que tenemos en tus redes, Que la vamos a nos parece compartir con súper todos. interesante para compartirla también, obviamente, y para que nos expliques un poquito. Entonces, vamos a ver si lo rodamos, mi Anto, para ver estos consejos o los 3 mecanismos en donde se puede desaparecer
una hernia discal. Entonces, esto que lo encontramos, ¿cómo lo podemos interpretar para las personas que están en casa, mi doctora Gaby? Bueno, ya hablamos de la deshidratación, como el Ajá. ejemplo de la manzanita, simplemente dejar que se vaya el agua yéndose y cada vez se va haciendo más pequeña. Una retracción, o sea, cuando el momento en el que el ligamento posterior, que es lo que nos sostiene por la parte posterior de la columna, empieza a hacer como que presión. Una presión, ajá. Exactamente, empieza a retraerse. Y el hecho de que nuestro sistema inmunológico mismo lo Se ataque. encarga. O sea, a veces hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo. Ah, ok, perfecto. Por eso hay mucha gente que también se asusta cuando ve este tipo de eventos o los dolores que son incapacitantes o que son muy molestos también. Más que todo se quedan grabados como te quedaste Claro. tú. Tengo hernia de disco y tengo hernia de disco. Entonces, Correcto. Ay, sí realmente soy. Correcto. es como que se Claro, quedan grabados y empieza, claro. y la consulta empieza así. Correcto. Se sienta y es, ¿en qué le puedo ayudar? Tengo hernia de disco. Claro. Entonces ese rato tienes que decir, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le duele? ¿Qué le Ok. molesta? ¿Sí me entiendes? Es como que... Ahora, para que la gente, mucha gente dice, no, yo no me hago revisar por un traumatólogo o un especialista de columna porque los exámenes son muy caros. ¿Qué tan cierto es esto? Porque hemos visto que a veces con la radiografía, por ejemplo, Antonio Noticia lo puso, pero una radiografía nos puede ayudar. O resonancia. ¿En todos los pacientes hay que resonarles? No. Eso Ok. es lo que hablamos. Si es que Correcto. me viene el paciente y me dice que tiene un dolor hacia alguna extremidad, pido resonancia. Ah, perfecto. Si no, no. O sea, Si si no, es no. que hay neuropatía acompañante o Exactamente. compromiso neurológico. Exactamente, porque Por eso. digamos, va a tener el disco negro, ¿y de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirvió? Ah, ¿Sí me ok, entiendes? correcto, Pero en una correcto. radiografía yo puedo ver la altura de cada Correcto. uno de los espacios. Entonces, Bien. entre más vas bajando en la lumbar, más grande tiene que ser el disco. Claro. Entonces, si tú ves el L5 S1, que generalmente es el que más se daña, Correcto. y le ves bien chaparrito, si Claro, bien bien pequeño, chiquito. ya te das cuenta de que hay un deterioro de ese disco. Por eso es muy importante. Yo Para que te tenía vean. el L5S1, Doy, Ah, sí, ya me acordé ahorita. ¿Pero la tenía así de chiquito, chaparrito o sí estaba más o menos? Ay, más o menos. Y no le dio La ningún una estaba control. más grande que la otra. Nunca más regresé. Esta niña ya está haciendo ejercicio. Eso no hagan en casa. Esta no. niña ya está haciendo ejercicio, así que esto también es bueno. ¿Por qué? Porque ha mejorado muchísimo. Así que Nos vamos a una pausa, mi Eso, Doy, vamos a y una regresamos pausa. con las recomendaciones Ya finales. regreso, vamos a ver. querida. Ojo, recomendaciones para disminuir la fractura, las lesiones de disco y también los dolores lumbares. Así que no se vaya, porque se va. Se lo pierde y Vámonos. es la parte más importante. Así que Así es. Volvemos de nuestra pausa comercial. Estamos con la doctora Gabriela Moya, médica, traumatóloga, ortopedista, especialista en columna. Hemos estado hablando casi todo el programa acerca de las hernias, de la parte de los dolores lumbares, de los dolores de espalda. Mi querida Gaby, en este punto, ¿cuáles son las mejores recomendaciones que tú le das a tus pacientes para disminuir el riesgo de herniarse o para controlar un poco mejor el dolor de espalda? Fundamental son las pausas activas. O sea, Correcto. realmente hay gente que trabaja 8 horas sentado en la computadora y no se quiere parar. Les digo, no necesito que estés 1 hora parado. Son Correcto. 5 minutos nada más que tienes que levantarte para poder disminuir la carga, La carga. y de ahí volverte a sentar y seguir haciendo este tipo de cosas. Ujú. Las posturas son fundamentales. Correcto. O sea, siempre estamos sentados y el cuerpo te avisa. O sea, el cuerpo realmente avisa. Te dice, ¿no? Entonces es como que les digo, si ya empiezas a sentir que tienes que acomodarte, es porque eso ya ya, te claro. tienes que levantar. Correcto. O sea, ya lo tienes que hacer. Claro. Manejar en el carro lo mismo, lo más erguido posible, en buena postura, no que acostado y que, no, o sea, Claro. no. fallé. Levantar los pesos, generalmente utilicemos las piernas para levantar pesos, doblemos las rodillas, tengamos el peso enfrente de nosotros, acerquémoslo a nosotros y ahí levantarlo, no hacer este movimiento para levantar, eso es erróneo. A las mujeres siempre les digo que están en casa y que tienen que hacer el trabajo de casa, que si se fijan cuando ustedes van a los centros comerciales, cómo manejan las personas de limpieza cuando están trapeando, lo hacen de adelante hacia atrás. Correcto. No lo hacen de Claro, un de lado lo- al de otro, un lado ellos a lo otro. hacen de adelante Claro, hacia atrás. que es la manera Y correcta. esa es la manera correcta. Claro que sí. Entonces hay que evitar lo que son los movimientos rotacionales. Correcto. Y de ahí, dormir, fundamental, mantenerte hidratado, el peso, súper importante, lo que hablamos del tabaco. Ejercicio, fundamental. Correcto. O sea, por Dios, eso de que les dijeron que tengo hernia y que no tengo que hacer ejercicio, falso. Eso sí es un mito súper, súper grande. Claro que súper sí. grande. ¿Y Y, dónde? ve- ¿Dónde le podemos encontrar a la ¿Dónde le doc? encontramos a la Doc? A ver, mi Doc, Repítanos, para para esas toda personas esa que están gente, ya que interesadas. estamos despidiendo. Está Escribiendo. en el Hospital Metropolitano, en la torre número 3, en Metro Consulta. Perfecto. Ahí están los números de contacto también para que le tome foto, lo anote y
empiece a hacer las citas correspondientes con la doc que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Cómo se ha sentido, mi doc? ¿Bien? Sí, muy cómoda. Qué Ay, chévere. qué bueno, esa es Te la agradecemos idea, mi muchísimo doc. porque, como tú viste, hemos querido dar un poquito más de amplitud, porque muchas veces las personas en casa piensan que hay solamente traumatólogos, pero no, también hay traumatólogas y muy buenas que hacen hacen todo el trabajo espectacular para rehabilitar, para acondicionar y para mejorar la calidad de vida de los pacientes aquí en el país. Así es, mi doc. Y si usted no tomó nota de las recomendaciones que nos ha dado en esta tarde, la doc le invito a que el día de mañana vaya a la página de YouTube en Ecuador TV. Estamos como Doctor 7 y en la parte de salud humana va a encontrar el programa del día de hoy, donde hemos hablado sobre las hernias de disco, las lumbalgias y bueno, en general todas las afecciones o dolores de nuestra columna vertebral. Sí, correcto. Con la mejor, sin duda alguna. Oiga, mi doc, otra de las, me quedó eso resonando porque cuando, hace 7 años, el doctor me dijo no irás al gimnasio, pero hace 7 años. Ajá. Y yo en el gimnasio realmente no cargo peso. Entonces, una persona con hernias discales en el gimnasio, ¿no tiene que alzar peso o tiene restricciones? Hay restricción. Ah, hay restricción. ok. Es importante que siempre el entrenador le indiques lo que tienes. Ajá. ¿Sí? Porque tienes varias máquinas que pueden hacer el ejercicio que necesitas. No necesariamente tienes que hacer peso muerto. Entonces, para hacer core, puedes hacer en máquinas que tengan buen sostén y puedes hacer peso sin problema. Pero no le estás dando carga porque estás sosteniéndolo de alguna Siempre manera. y cuando no dé carga a la espalda, Exactamente. todo va a estar bien. Sí. Perfecto, mi doc. Entendidísimo. Desde Vamos el a día, ver. bueno, cuando pueda hacer ejercicio, lo hago. Y revisemos Medio la trivia. gente que estuvo acompañándonos en el programa. Vamos a ver qué nos respondió a nuestro Instagram con nuestra trivia para ver cómo A nos ver, mi doc, fue. léase, por ¿Qué favor. hábito puede ayudar a prevenir una hernia de columna? A, dormir menos de 6 horas al día, 20%. B, mantener una postura adecuada y fortalecer el core, 70%. Y C, evitar caminar largas distancias, el 10%. Han estado atentos por lo que veo a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Parece. Así que abrumadora la votación y les agradecemos por la participación. Y sí, correctamente es la D. Así es, mi doc. Y para esa gente que está preguntando el reprise, Larissa, el reprise ya sabe que son todos los días a las 4 de la mañana. Exactamente, Para así que que cuando se levante, hacer ejercicio, ponga en Doctor ponga 7. Doctor 7 para que usted se informe muy bien. Así es, mi doc. Nos vamos Nos vamos. despidiendo. El día lunes sí es nuestro último programa del mes. Yo ya pensaba que tenía... yo pensé que tenía solo 30 días. Claro, marzo. no, 31. No. Y vamos a hablar específicamente con estos tipos de decisiones al final de la vida. ¿Qué pasa Oiga, mi con doc. terapia intensiva? ¿Y sabe qué? Pasa con este lugar medio que no se puede, tiene un esoterismo ahí? Lo vamos a conocer ¿Y de sabe que cerca. yo me fui pues hoy? ¿Ah, sí? Sí, me fui al hospital y me metí al mero lugar, a la UCI, a la unidad de cuidados ¿Cómo te intensivos. sentiste? ¿Cuál fue tu Y el día sensación? lunes vamos a mostrarles realmente Justamente. cómo es el trabajo de las personas que están ahí adentro con los Correcto. pacientes y también pues todos los detalles lo vamos a Así que tener les en esperamos la nota. también el día lunes. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Te agradecemos un muchas montón. gracias. Y que siempre Besos estemos inmensos. muy felices. Así que Adiós. hagamos que las cosas Chao, pasen. Chao, chao.